que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. ¿Qué tal? Muy buenas noches. 4 minutos pasan ya de las 9. Este ha sido el gran anuncio de Pedro Sánchez este fin de semana y que ha provocado el aplauso, ya lo han visto, de los suyos y también las reticencias de otros. 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler a precio asequible. Un anuncio que llega días después de ese acuerdo para aprobar la ley de vivienda que fija un tope al precio del alquiler, entre otras novedades. Y vamos a hablar de ello. Les vamos a presentar en qué consiste este plan a priori. Bueno, pues sobre la mesa, como decimos, existen estas 50.000 viviendas. De esas, 21.000 se van a poner a disposición de las comunidades autónomas y también de los municipios. Se van a impulsar el alquiler social y se va a hacer en 14.000 de ellas que ya están habitadas, y se va a construir también hasta 15.000 viviendas en suelo propiedad de la Sareb. La pregunta es si eso es viable. Aquí en La Rioja les contamos, disponemos de 525 distribuidas en 37 municipios en toda la comunidad. De esas, 88 se encuentran en la ciudad de Logroño. Del total de esas 525, bueno, pues 50 ya han sido solicitadas por el Gobierno de La Rioja, 28 han sido cedidas y 15 ya están compradas. La buena noticia es que se dan pasos para el acceso a una vivienda, que es un problema de primer orden en nuestro país. Para que se hagan una idea, en el año 1985 el 67% de las viviendas que se construían eran de vivienda social aquí en nuestro país. A día de hoy, solo el 2,5%. ¿Qué supone eso si nos comparamos con Europa? Bueno, pues aquí lo vemos. Estamos muy lejos de ellos. La media en Europa es de un 9%. Los países donde más se destina a vivienda social son Austria, con un 23%, Reino Unido con un 18%, y ahí lo vemos, Países Bajos, los reyes de la vivienda social, con un 32%. La presidenta del Gobierno, Concha Andreu, alababa esta medida. De orgullo por haber hecho la primera ley en la democracia que tiene que ver con la vivienda. Así que yo estoy muy orgullosa del trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno de España en eso, en darle respuesta a algo que toda la ciudadanía vemos normal. Tanta vivienda vacía, ¿por qué no la ponemos a disposición de una manera absolutamente, con una norma establecida, unos precios absolutamente todo, desde el punto de vista legal, con todas las garantías? Bueno, y también recogemos imágenes de este fin de semana. El candidato del PP a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, presentaba el pasado sábado esta lista, estas caras con las que va a concurrir a las próximas elecciones del 28 de mayo. Una lista en la que la ex consejera de Desarrollo Autonómico, Leonor González Menorca, va en el número 2 y que cierra la ex alcaldesa de Logroño y la actual secretaria general del partido, Cuca Gamarra. En el puesto anterior a Gamarra figura también otro alcalde de Logroño, José Luis Bermejo. No obstante, Conrado Escobar ha recordado que en el Partido Popular no son las marcas personales, porque el éxito está en las siglas, en el equipo y en el trabajo. En una candidatura, todas las personas, ha dicho, son importantes. Un equipo profesional, serio, diverso y capacitado. Un reflejo de la sociedad logroñesa. 16 mujeres y 14 hombres, jóvenes y veteranos, de la generación de la Z a la Y, de millennials a los sesenteros, trabajadores, profesionales, profesores, empresarios, comerciantes, deportistas, artistas, peñistas, cofrades, ante todo logroñeses. Nos gustaría contar, como cierre de esta candidatura, con el mejor activo político que hemos tenido, con la logroñesa por excelencia, Cuca Gamarra, que nos haga el honor de cerrar esta lista. Bueno, y movilizaciones en la justicia. El sindicato CESIF ha cifrado en un 85% el seguimiento de funcionarios que las han secundado tanto en La Rioja como en el resto del país. Un paro indefinido con el que los sindicatos piden ahora más medios y un salario justo que reconozca el trabajo que realmente hacen a diario. Además, reclaman también la paralización de la Ley de Eficiencia Organizativa del Sector Público de Justicia, actualmente en tramitación parlamentaria. 45.000 funcionarios están llamados a la huelga, unos 300 aquí en La Rioja.
Y no ya solo hablamos de mejoras retributivas, hablamos eso, de un reconocimiento de todas las funciones que se realizan en los juzgados. No hay ninguna sola actuación, ningún solo papel que pase por un juzgado que no pase por las manos de uno de los cuerpos generales, del cuerpo de auxilio, de tramitación o del cuerpo de gestión o de los cuerpos especiales. Y esperamos que el Ministerio nos dé una pronta respuesta y se siente a negociar, por lo menos que se siente a negociar con nosotros. Bueno, pues palabras que nos pueden llegar a sonar, unos paros por lo tanto que comienzan y una huelga que ya ha terminado. El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha presentado esta mañana un plan de refuerzo para conseguir solucionar todos los atascos que ha provocado esa reciente huelga de los letrados. Una huelga que ha traído como consecuencia, por ejemplo, más de 1.800 juicios suspendidos. En total se han solicitado 41 refuerzos para solventar los retrasos producidos por la huelga de letrados que finalizó el pasado 28 de marzo. Los planes de refuerzo se aplican en 3 niveles. En el de jueces y magistrados se han solicitado 9, 5 son de autorrefuerzo y otros 4 externos que trabajarán de forma transversal. Y 3 de ellos serán transversales. Transversales quiere decir que un juez se tendrá que encargar de reforzar los 7 instancias durante un plazo máximo de 6 meses, los 3 instrucciones durante un plazo máximo de 3 meses y los 3 sociales por un plazo máximo de 6 meses. En el caso de los letrados, de los 14 solicitados, 13 son de autorrefuerzo y en el de funcionarios se necesitan 14 tramitadores, 2 gestores y 2 auxilios, de los que solo 4 son autorrefuerzo. Los refuerzos tendrán una duración de 3 meses prorrogables, con algunos supuestos especiales en los que se ha propuesto su extensión a 6 meses. Una situación que se puede ver complicada por la huelga que han convocado desde hoy los funcionarios de justicia. Nosotros vamos con datos de cuánto teníamos el día en el que finalizó la huelga de LACS y hacemos un plan. Que ese plan después hay que reevaluarlo o hacer otro u otros, pues haremos tantos como sea necesario. Los funcionarios están ejerciendo un derecho legítimo, que es el derecho a la huelga. Hoy es el primer día, la previsión de huelga son 3 días, o no es algo que volumétricamente nos tenga que preocupar. Se espera que estos planes se pongan en marcha en el plazo de 1 o 2 meses. A causa de la huelga de los letrados se han dejado de celebrar 1.843 vistas, casi 5.000 procedimientos están sin incoar, 23.658 escritos están sin tramitar y 79.105 notificaciones pendientes. Bueno, pues Javier Marca, presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, ¿cómo se encuentran en estos momentos los juzgados a consecuencia de esa huelga de los letrados que ha durado aproximadamente 2 meses? Bueno, pues hay un cúmulo de causas pendientes, como muy bien habéis señalado, y las cifras aproximadas a las que he hecho referencia con anterioridad, y esos son datos a fecha de finalización de la huelga de letrados de la Administración de Justicia. Hay unos 1.800 vistas, son juicios, pero también vistas de otra clase, que se tuvieron que suspender y hay que hacerlas. Hay 5.000 causas pendientes de incoar y hay que incoarlas, tramitarlas y trabajar con ellas. Hay 24.000 escritos pendientes de tramitar y hay que darles trámite, y finalmente hay 79.000 aproximadamente notificaciones electrónicas que hacer, y eso es lo más sencillo. La notificación electrónica solo hay que darle a la tecla y salen todas. Pero claro, hemos tenido que acompasarlo también a las necesidades de abogados, procuradores y grados sociales. No se pueden lanzar 79.000 notificaciones electrónicas en un día, porque se darán por notificados, pero empiezan a correr los plazos. Entonces no les dará tiempo para presentar los escritos correspondientes, darles trámite, presentar recursos. Entonces, la cuestión relativa a la notificación electrónica se ha solucionado de manera técnica para toda España en virtud de una circular de la Secretaría General de la Administración de Justicia. La circular creo es 2/2023, en las cuales se imponía que solamente se notifique el volumen normal y hasta un 50% más. Entonces nosotros hemos dado las órdenes técnicas necesarias para que el programa informático te lance tantas notificaciones hasta ese volumen, para no acogotar a los profesionales que estaban muy preocupados con ese tema. ¿Ese volumen de notificaciones es muy alto con respecto a el volumen de notificaciones es muy pequeño.
Muy pequeño porque nosotros notificamos electrónicamente al año unos 2.400.000 notificaciones. Entonces 79.000 pues son muchas, pero bueno, en el volumen total no es tanto. Algo superable, por lo tanto. Bueno, estamos hablando de todo tipo de asuntos. Hemos oído a lo largo de estos 2 meses pensiones alimenticias que no se han dado, etcétera, etcétera, ¿no? Hay de todo tipo. Sí, todo lo que no aparezca en mínimos, en servicios mínimos, estaba suspendido. Es el Ministerio el que fija cuáles son los servicios mínimos, tanto lo hizo para los letrados de la Administración de Justicia como ahora lo ha hecho recientemente para los funcionarios de la Administración de Justicia, y entonces dice cuáles son los servicios que hay que cubrir y los otros pues son susceptibles de acogerse los profesionales a la huelga. Ha dicho usted esta mañana que este plan empezaría a funcionar en 1 o en 2 meses. Sí. No sé cuál es la razón. Pues porque hay que tramitarlo. Es decir, no es un plan el plan se ha elaborado de manera vertical. Es decir, al día siguiente de cesar la huelga, dicté un acuerdo de presidencia en la cual requería para que de abajo arriba nos fuesen planteando cuáles eran los planes que querían. Entonces eran los decanatos de Logroño, Aro y Calahorra los que tenían que elaborar los planes con sus juntas sectoriales de jueces, también el presidente de la Audiencia Provincial en funciones y también los 3 presidentes de sala. Entonces son ellos los que han emitido esas propuestas de refuerzo y son la Sala de Gobierno las que el día 11 de abril ha aprobado los planes de refuerzo, algunas de las solicitudes sí y otras no. Entonces se ha hecho de esa manera vertical. Pero claro, no se trata de que aprobado por la Sala de Gobierno ya esté concedido. Hemos hecho esta propuesta en 3 niveles. Nivel de jueces y magistrados, que su trámite es que la Sala de Gobierno lo remite al Consejo General del Poder Judicial para su aprobación por la Comisión Permanente y luego de aprobado por el Consejo tiene que ir a una comisión mixta con el Ministerio para ver cómo se sufraga económicamente eso. Por eso la previsión de 1 mes mínimo es una previsión que yo considero realista. Es decir, antes de 1 mes estoy seguro de que no se va a poder tramitar estos planes de refuerzo. Yo creo que entre 1 mes y 2 meses sería el trámite ordinario. Después, el segundo nivel ha sido propuesta de refuerzos de letrados de la Administración de Justicia. Esto, claro, lo aprueba la Sala de Gobierno, pero se manda al Ministerio, es el Ministerio el que lo autoriza o no lo autoriza, porque los letrados de la Administración de Justicia es un cuerpo que pertenece orgánicamente, funcionalmente depende del Ministerio. Y luego tenemos los funcionarios en su nivel de tramitadores, gestores y auxiliares, que todos ellos, esas peticiones las tenemos que derivar a la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública del Gobierno de La Rioja, que tendrá que ver cuál es su capacidad presupuestaria para asumir esas peticiones. Bueno, y los funcionarios que se han puesto en paro hoy, ¿no? Bueno, ¿Cómo va a influir eso? Eso es otra cosa. Se han puesto en paro hoy, a lo mejor ya no hacen más paros. En principio tienen previstos 3 días de paro, 2 días con paros parciales durante unas horas y luego 1 día de paro total. ¿Qué es lo que espero y deseo? Pues que después de eso, que tendría un impacto volumétrico limitado, pues el Ministerio se avenga a entrar en negociaciones o en conversaciones con los convocantes de la huelga para evitar una dilación temporal superior, porque lo que de ninguna manera ha de permitirse es que sea con una extensión tan larga como ha sido la de los letrados de la Administración de Justicia, que ha durado 2 meses. Pero claro, nosotros no podemos hacer una previsión de planes de refuerzo en relación a un volumen de asuntos que todavía nosotros no sabemos cuál puede ser el volumen de asuntos que va a ser objeto de paralización como consecuencia de esta nueva huelga. Tenemos dadas órdenes de la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, recabará puntualmente y diariamente datos de cuáles son las actuaciones que se suspenden y cuando tengamos el volumen total, pues haremos un nuevo plan de refuerzo o ampliaremos temporalmente el plan de refuerzo que ya hemos diseñado. Porque, ¿qué criterios, o sea, en lo que fue la huelga de los letrados de justicia, sí que hubo unos servicios mínimos que se tenían que cumplir? En este caso, a la hora de este plan de refuerzo y de adelantar todo ese trabajo que se ha quedado pendiente, ¿existen algunos criterios a la hora de decidir qué cosas van primero y qué cosas van después? Nosotros, nuestro plan de refuerzo consiste en la solicitud de 41 refuerzos, que son 9 de jueces, 14 letrados de la Administración
Administración de Justicia y 18 de funcionarios. Eso es lo que necesitamos. Algunos son autorrefuerzos, por ejemplo, 5 jueces se quieren autorreforzar, no hay que llamar a nadie de fuera, y 4 hay que llamarlos de fuera. En los letrados de la Administración de Justicia, de los 14, 13 se quieren autorreforzar y 1 habrá que llamarlo de fuera, y en cuanto a los funcionarios, pues de los 18, solo 4 se quieren autorreforzar. Agradezco especialmente a todos los funcionarios y personal al servicio de la Administración de Justicia que quiere autorreforzarse, porque es un trabajo voluntario, sí, ¿no? Sí, es voluntario, tiene que ser voluntario, y además supone una carga de trabajo adicional que nunca viene bien asumirla, ¿no? Aunque tenga una cierta compensación económica, pero la verdad es que hay que tener una auténtica devoción por el trabajo para meterse en eso. Y luego me preguntas otra cosa, que no es tanto el autorrefuerzo, sino como la autorregulación, es decir, cómo se vuelven a señalar esos asuntos que estaban suspendidos. Bueno, con respecto a esto, es una decisión estrictamente jurisdiccional que corresponde a cada uno de los órganos jurisdiccionales, pero en el acuerdo que adopté ya fijé unos criterios que debían tenerse en cuenta a la hora de reseñalar. Es decir, hay un asunto que ha sido suspendido, ¿cuál ponemos primero, cuál ponemos segundo y cuál ponemos tercero? Y para eso hay que tener en cuenta 4 o 5 criterios, que son: primero, el volumen total de asuntos suspendidos en cada uno de los órganos jurisdiccionales. El segundo elemento es la preferencia que establece la ley. La norma te dice: oiga, mire usted, estos asuntos son especialmente graves, tiene usted que ponerlos primero, causa compreso, derechos fundamentales, menores discapacitados, adopción de medidas cautelares. Es decir, hay cosas que son más urgentes que otras. Y luego el criterio general de la antigüedad. Lo más antiguo tiene que ir antes que lo más moderno. Después hay otro criterio, que es el de posibilitar que ese reseñalamiento se pueda hacer también con trabajo telemático y con teletrabajo. También la posibilidad de señalar en sesiones de mañana y también de tarde. Y finalmente, que en el caso de que se hagan duplicidades de señalamiento, hay que tener en cuenta el respeto de las normas de protección sanitarias y higiénicas para evitar cualquier tipo de problema. Y con esos criterios, pues cada uno de los órganos jurisdiccionales adoptará sus decisiones. Por ahora, ninguno de los órganos jurisdiccionales ha solicitado o ha previsto el señalamiento de vistas en sesiones de tarde. Sí, porque parece muy sencillo, y dices, pues nada, pues trabajan por la mañana y por la tarde. Pero claro, luego los abogados van a poder trabajar por la mañana y por la tarde, y la Fiscalía tiene personal suficiente para atender a todos esos señalamientos. Es decir, hay que ser un poquitín cautos, un poquitín prudentes a la hora de hacer determinadas actuaciones. Ha quedado claro. Bueno, parece que se empiezan a cerrar acuerdos para la reforma de la ley del solo sí es sí. Ha llevado una ley, ¿no?, que ha llevado en total a rebajas de penas de casi 1 millar de condenados y la puesta en libertad de un centenar de agresores sexuales. ¿Cuáles son exactamente los datos ahora mismo aquí en La Rioja? En La Rioja, los datos que tenemos, 2 datos. Unos los de la Audiencia Provincial, que ha revisado 55 causas, 55 condenas, y solo ha estimado procedente la rebaja de la pena en una de ellas. Y no obstante su decisión, algunas de las decisiones que ha adoptado están pendientes de resolver por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, con lo cual el número podría subir. Y la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que yo presido, ha revisado 4 condenas, y de las 4 condenas hemos rebajado la pena en una. Y en otra hemos inadmitido, la más reciente, hemos inadmitido el recurso de apelación a trámite. Porque es un asunto muy antiguo, los hechos eran un delito de violación del año 2004, con una pena de 9 años de prisión, y esa sentencia no era susceptible de apelación ante la Sala Civil y Penal. Tenía que ir directamente a casación al Supremo. Entonces tampoco podemos admitir la apelación frente al auto que dice que no rebaja la pena. Lo hemos mandado a la Sala Segunda del Supremo. Bueno, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido perdón. No sé qué le parecen a ustedes esas declaraciones. Yo sobre las actuaciones de los políticos procuro no meterme demasiado. Yo lo que entiendo es que si el Gobierno piensa que la ley que ha dictado, aprobada por el Parlamento, pero que ha partido del Gobierno, esa ley tiene efectos que no preveían o que no deseaban de ningún modo, pues lo que tienen que hacer es cambiar cuanto antes la norma y evitar o eliminar esos efectos que dice que no quieren. Es una cosa tan clara como esa. Es
Es decir, yo no tengo nada que opinar sobre las peticiones de perdón. A mí, quiero decir, perdón no está dentro del ámbito legal. Ha recibido además muchas críticas, ¿eh? Unos dicen bueno, que es por unas razones, otros por otros, pero bueno, me ha gustado su respuesta. Usted abrió el año judicial diciendo y asegurando, ¿no?, que La Rioja seguía siendo una de las comunidades más seguras de todo el Estado. Sin embargo, los últimos acontecimientos parece que se palpa dentro de la ciudadanía que hay cierta inseguridad. Una cosa son las sensaciones de la gente y otra cosa son los números. Los números seguimos estando, sí, hemos subido en tasa de criminalidad, pero ha subido toda España en tasa de criminalidad. Nosotros seguimos siendo una de las comunidades autónomas más seguras de toda España. Ahora, que hay algunos casos que son súper relevantes y que la gente les alarma, eso es así. Es decir, si tenemos una supuesta violación grupal cometida por menores de edad, pues esto alarma lógicamente a la población. Pero bueno, también la población tiene que saber que se actúa con una cierta celeridad, que no es un asunto que haya quedado sin autor conocido, ¿no?, sino que inmediatamente de la comisión de los hechos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado ahí, no solamente para detener a los supuestos autores, sino para dar protección y amparo a las víctimas en un tiempo, yo creo que se puede denominarse de récord, con una presentación inmediata de todos ellos ante la Fiscalía de Menores, porque al ser menores de edad, quien instruye es Fiscalía de Menores, y luego con la opción de algunas medidas cautelares por parte del juez de menores. El otro día, estando aquí la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, hablábamos con ella de estos menores, de los menores inimputables, los menores de 14 años, y yo le preguntaba si había llegado ya el momento de plantearse, ¿no?, o que los políticos se planteasen o abrir el debate en la sociedad sobre qué hacer con estos jóvenes. Bien, el debate siempre es posible. Yo suelo tener una costumbre, que no sé si es fea o es bonita, pero que es cumplir las leyes. Entonces, si la ley dice que los menores de 14 años son inimputables penalmente, que no irresponsables, son inimputables penalmente, pues eso es lo que dice la ley. Y no dice la ley de ahora, ni la última ley, sino la ley de hace muchísimos años. Decidió la sociedad española que en determinados estratos de edad el menor no tiene capacidad de discernir cuál debe ser su conducta y acomodarla a lo que la norma exige, porque es un problema más de educación que de maldad del propio menor, y por lo tanto decidió el legislador, que no yo, que son inimputables penalmente. Digo que no son irresponsables porque tienen una responsabilidad civil que se deriva a sus padres o a quienes ejercen la patria potestad, tutela o curatela, y esos tienen que responder civilmente los daños y perjuicios causados. Y es más, los propios menores se pueden adoptar medidas en relación a los mismos en el caso de que su conducta delictiva tenga que ver con su abandono o con su situación familiar, de tal manera que los servicios de protección de los menores podrían adoptar medidas de retirada de la patria potestad o de asunción de las funciones por parte de la administración. O sea que no es que hacen lo que quieren y no pasa nada. Pueden pasar cosas en el caso de que sean necesarias. Pero tiene razón de que el menor de 14 años puede delinquir todo lo que quiera y penalmente no responde. ¿No? ¿Por qué? Porque lo ha dicho el legislador, no por nada más. No es solamente en España, en la mayoría de los países civilizados hay una edad en la cual los menores, hagan lo que hagan, no responden. Y luego, entre 14 y 18 años, si cometes el delito y respondes penalmente, pero con una legislación específica para los menores. Eres menor de 18 años, mayor de 14, respondes conforme a una ley específica, y esa ley es más que sancionadora, es rehabilitadora, reeducadora del menor, con medidas que van dirigidas a que ese menor no vuelva a delinquir, pero no a sancionarlo. Es una legislación que no es represiva, sino tuitiva y protectora. Una última cuestión, porque nos tenemos que despedir. Llegan ya las elecciones, no sé si han quedado pendientes promesas que se han quedado incumplidas, por ejemplo, como los juzgados de Calahorra, que tendrán que esperar a lo mejor a la siguiente legislatura.
Sí, yo personalmente soy una persona reivindicativa de las necesidades de la Administración de Justicia riojana, pero también comprensiva de que la Administración prestacional a veces no tiene capacidad para dar todo lo que pides en ese momento. Los juzgados de Calahorra pues están pendientes de unas obras de reacondicionamiento que nos permitan llevar de nuevo las sedes judiciales o las funciones judiciales a su sede, a ese edificio. Claro, hay un proyecto, tendrá que ser ejecutado, tiene un decalaje de varios meses para su ejecución y después un proyecto más ad futurum, más hacia el futuro, de la creación de un nuevo edificio. Pero nosotros es lo de siempre, nosotros ahora hacemos, por ejemplo, una petición de refuerzos de funcionarios y eso tiene un coste, ¿no? Entonces, pues habrá que hablarlo con la Administración prestacional, en este caso la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, para ver hasta qué punto tienen capacidad presupuestaria de asumir nuestras peticiones. Tenemos muy buen trato, muy buena relación institucional, como también lo teníamos con el gobierno anterior. Entonces yo no soy de quejarme demasiado, soy más bien de pedir. No me lo dan ahora, pues lo pediré dentro de unos meses y en la próxima comparecencia lo volveré a pedir y bueno, yo me manejo. Muy bien, eso está muy bien. Muchísimas gracias, un placer como siempre, Javier Marca, por tenerlo y atendernos a esta llamada aquí en Punto de Encuentro. Gracias. Nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes. Hasta ahora. El próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Bueno, pues Sánchez defendía este fin de semana como que la nueva ley de viviendas era un derecho y no un problema. Aquí estamos viendo en qué consiste ese plan a priori. Sobre la mesa esas 50.000 viviendas que se han anunciado, de esas 21.000 se van a poner a disposición de las comunidades autónomas y también de los municipios. Se va a impulsar el alquiler social en 14.000 viviendas que ya están habitadas y se va a construir hasta 15.000 viviendas en suelo propiedad de la Sareb. La pregunta que podemos hacernos es si esto es viable. Aquí estamos viendo cuál es la vivienda social en La Rioja, son 525 en total en nuestra comunidad, distribuidas en 37 municipios, 88 de ellas están en la capital, en Logroño, hay 50 peticiones, 28 están cedidas ya y 15 están compradas. Concha Andreu alababa esta mañana esta nueva ley de vivienda. De orgullo por haber hecho la primera ley en la democracia que tiene que ver con la vivienda. Así que yo estoy muy orgullosa del trabajo que se está haciendo por parte del Gobierno de España en eso, en darle respuesta a algo que toda la ciudadanía vemos normal. Tanta vivienda vacía, ¿por qué no la ponemos a disposición de una manera absolutamente con una norma establecida, unos precios absolutamente todo desde el punto de vista legal con todas las garantías? Bueno, pues saludamos ya a Marco Lain, a Óscar Robres, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué tal? Y Jorge Urbano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué os parece estas cifras, este anuncio de la ley de vivienda y este anuncio que hacía de las 50.000 viviendas en toda España, que bueno, creo que no llegan a 50.000, que están distribuidas de diferente manera, no por las zonas tensionadas a lo mejor, pero a mí me ha sorprendido la cantidad de viviendas que hay aquí en La Rioja. Podemos hablar de ello. ¿Qué os parece? Bueno, favorecer una vivienda, un alquiler social siempre es una buena noticia, siempre me parece bien, pero hablar de que es la gran solución al problema de la vivienda me parece totalmente insuficiente. Por una razón, primero porque legislar siempre en torno al alquiler, cuando yo siempre pienso que el alquiler es para acceder a situaciones temporales o a situaciones que no te puedes permitir mediante la compra, pues
pues está muy bien para personas jóvenes, para gente que está llegando a un nuevo municipio o personas que tienen muy pocos ingresos pues para poder tener una propia vivienda. Pero el sistema nos dice que cuando alguien va creciendo y no vas teniendo propiedades, empiezas a tener una marginación financiera bastante enorme. Entonces, a lo mejor tú vas a negociar con un banco la adquisición de una vivienda y a lo mejor ibas viviendo 20 años de alquiler y te dicen, bueno, ¿y dónde está ese 20, ese 30% que necesitas para poder acceder a una vivienda pagando lo mismo o incluso menos que en alquiler? Y le dices, no puedes porque has estado en alquiler, he estado pagando ese dinero ahí. Y te dice el banco, pues búscate la vida. Entonces, al final, quizá una buena legislación de la vivienda, además de ir en esa línea de favorecer el alquiler a esas personas, a clases normales que a lo mejor sí que se pueden permitir alquileres o precios de mercado normales, vamos a favorecer también que puedan acceder a esos avales, y por ahí de momento no he visto ningún anuncio. Óscar. Decía ahí la imagen, ¿no? El eslogan electoral, defiende lo que piensas. Yo creo que la gente le diría a Pedro Sánchez, cumple lo que dices. O sea, es una medida totalmente electoral, ya no se lo cree nadie porque la palabra de Pedro Sánchez está totalmente en números rojos, como su propio eslogan, pero es que ahora se prometen 50.000 viviendas. En 2021, el entonces ministro de Vivienda, que en paz descanse el señor Ábalos, en paz al nivel electoral, a la lectura política, sí. Ya prometió 100.000 viviendas. Es decir, que no nos tomen el pelo. Y además, como bien indicaba el gráfico que emitíais, 88 viviendas en La Rioja. No, 88 en la capital, 525 en La Rioja. Sí. Bueno, que Logroño acumula casi el 60% de la población de La Rioja. Es una tomadura de pelo para la gente joven que necesita prácticamente 2 sueldos y 2 sueldos bien pagados para poder hacer frente a una hipoteca normalita. Es un problema muy serio que el gobierno de España, no sé dónde ha estado en estos últimos años, se escudan que ha habido una pandemia, que ha habido una guerra, sí, pero que es que había muchos más ministerios cobrando y trabajando que no han hecho los deberes. O sea, yo creo que hay que ser muy críticos también con el gobierno y con este tema. Yo creo, como decía Marcolán, que sí que es una buena noticia, ¿no? Que haya vivienda social, pero a lo mejor no es la panacea, como dice. Pero es que no se lo cree nadie. Lo que pasa es que, a ver, hay que trocear el debate, ¿no? Es decir, una cosa es el anuncio que ha hecho, que tiene, digamos, un claro elemento electoral, ¿vale? Porque no es por quitarle el copyright a nadie, pero si buscáis en la hemeroteca, esta propuesta la hizo Comisiones Obreras y UGT en el 2012. La misma, de sacar todos los activos de la Sareb para hacer vivienda pública. No es por quitarle mérito, lo bien hecho está, más vale tarde que nunca que se hagan estas cuestiones, pero evidentemente no es el problema. Pero yo tampoco comparto la visión que se tiene en este país y que se ha estado trabajando durante los últimos casi 40 años en que solo funciona la propiedad de la vivienda. Y esto nos está alejando en términos de incluso de crecimiento profesional y de muchos de nuestros jóvenes de lo que hay en Europa. Es decir, aquí en Europa se vive de alquiler, aquí tenemos una tendencia, una cultura de la propiedad, yo creo que exagerada. No solo de la propiedad, el alquiler es complicadísimo, es decir, al final los jóvenes tienden a una hipoteca, a una compra, pero eso los limita mucho a la movilidad profesional y eso tenemos serios problemas también en nuestro país. Alguien que compra una vivienda porque todo le obliga a ello, luego tiene que moverse y eso supone un problema. Es decir, tampoco podemos ir de compra en compra. Y yo creo que esta ley lo que trata, habrá que ver el desarrollo, pero evidentemente lo que trata es de cambiar el modelo de nuestro país, ir a un modelo mucho más europeo y donde el peso de la vivienda social en Europa tiene una media casi del 10% y en España apenas llegamos al 2%. Es decir, toda la vivienda social que se ha hecho durante las últimas 4 décadas se ha vendido a precio de vivienda social y luego se ha sacado al mercado por los compradores para ganar dinero, es decir, para especular. Yo creo que esas cosas hay que regularlas. La Constitución dice muy claro, el derecho a la vivienda es un bien fundamental y tenemos que limitar ciertas cuestiones para que no se haga negocio de estas cosas. Y hoy yo creo que esto está pasando también en Logroño, yo creo que no vemos los efectos, pero hay zonas que puede entenderse que debe haber un uso, pues a lo mejor de apartamentos turísticos y demás, pero ya está creciendo a unos niveles sorprendentes y eso está haciendo que la gente que necesita un alquiler normal pues no la ponga en ese mercado, sino que la ponga en ese teórico del alquiler turístico, porque evidentemente los beneficios son mucho mayores. Entonces todo esto tensiona mucho más
y obliga a las personas jóvenes y no tan jóvenes a pagar auténticas barbaridades hoy en Logroño por un alquiler. Pero con esta nueva ley y con los topes al alquiler, ¿no crees que va a haber también como esas cuestiones pero es decir, nos ponemos la venda antes de... Es decir, durante 40 años no hemos tenido una ley de la vivienda, no hemos regulado nada. En Europa sí que se regula, si tú tienes una oferta de una casa, no va al que más oferta, sino van en sobres cerrados, en algunas ocasiones el precio que se ajusta más al mercado para evitar una especulación excesiva. Si nadie niega que alguien pueda alquilar una vivienda, nadie niega que alguien pueda vender una vivienda porque no la necesita, porque le interesa, etcétera, pero no convertirla en un auténtico negocio como ha ocurrido. El tema que saca Jorge, además lo recoge bien el periódico de hoy. En el reportaje sobre los comercios centenarios, sí. Varios de los comerciantes, que además son comercios que son emblema de la ciudad, que dan vida y demás, ¿no? Y denuncian cómo el casco histórico, el casco antiguo, se está convirtiendo pues, en una zona a nivel de vivienda vacía, solamente de fines de semana, y lo califican hasta un parque de atracciones. Ya la calle Portal es una segunda Laurel y todo un parque de atracciones ligado al turismo de gastronomía. Entonces hay que reflexionar mucho, como bien decías, sobre el modelo de ciudad que queremos, porque si no, que la gente joven solamente pueda optar a viviendas en Villa Mediana, en Lardero y cada vez más lejos, para luego, cuando puedan ahorrar un poquito, acercarse a Logroño, pues es triste, la verdad. Claro. Oye, pero se está construyendo muchísimo en la ciudad de Logroño, ¿eh? Estamos por la zona de Portillojo, lo comentábamos ya, pero son altísimos y ya está todo vendido. Sí. Entonces también dices, ¿qué está pasando? Sí, pero es cierto, es que estamos vaciando los centros, esto se estudia mucho en las universidades, cómo vaciamos los centros de las ciudades para pues lo que es el turismo, pero eso tiene vida de jueves a domingo, es decir, el resto carece de vida, carece de infraestructuras, carece de servicios y al final se convierte en un problema. Alguien que tiene una casa para alquilar, la casa de su familia, de sus padres, de quien sea, alquilarla por un precio normal a alguien pues, que va a vivir ahí, un estudiante, alguien que viene a trabajar eventualmente en Logroño, o ponerla a disposición de los alquileres, es que multiplica por 4, por 5, por 6 la rentabilidad. Pero claro, eso si no se regula, también estamos dañando a otra parte de la hostelería. Es decir, quien tiene hoteles hace una gran inversión para tener hoteles, tener una calidad, tener unos servicios y hay una competencia ahí que en ocasiones yo creo que es esto es un debate desleal. Sí, es decir, esto hay que regularlo. Sí, sí, sí. Y una última cosa sobre el tema del debate de si a un modelo de alquiler o un modelo de compra, es que no olvidemos que todas las propiedades son de alguien. Siempre es alguien quien está detrás de las propiedades. Pues yo creo que es más equitativo que toda la sociedad pueda acceder cuando, insisto, no hay una cuestión de temporalidad, pues que eres joven y tienes proyectos de vida y puedes cambiar de ciudad, pero cuando ya arraigas, tienes una familia y estás aquí, pues el hecho de la vivienda, como bien dicen los políticos, no tiene que ser un problema. Entonces, prefiero tener mi propia propiedad, que luego a muchos efectos siempre es mucho mejor tener yo mi propia propiedad que me estoy pagando cuando ya estoy arraigado en una propia ciudad o en un pueblo, que no olvidemos que los pueblos también se vive bien, que estar pagándole a alguien que generalmente puede ser un gran tenedor o alguien que tiene muchas propiedades, que lo que estoy haciendo es mantenerle algo. Y luego puede pasar cualquier cosa, puedo caer enfermo, puedo cualquier cosa y no voy a tener absolutamente nada de patrimonio porque he estado toda mi vida pagando con alquiler. A eso es a lo que yo me refiero. Aquellas personas que ya tienen una vida arraigada, que realmente están destinando el alquiler a estar sosteniendo las propiedades de terceros, cuando me parece que precisamente equitativo no es. Luego nos está hablando también del tema de la ocupación. En Logroño hay casos de ocupación y, por ejemplo, en familiares míos han vivido familias muy sencillas, que tienen igual algún piso alquilado y demás, y que han vivido unas auténticas experiencias negativísimas de más de 5 años intentando sacar a esos individuos, recibir luego los pisos en unas condiciones pésimas. Por lo tanto, se te quitan las condiciones de volver a alquilar a alguien. Dices, prefiero tenerlo cerrado. Todo eso va encareciendo el mercado también. Bueno, los que los tengan cerrado también les van a subir el IBI. Han dicho que sí, el gobierno sube los impuestos por todos al lados. Al 50% si no las usan. Sí. Vamos con otro tema. El candidato del PP a la alcaldía de Logroño, Conrado Escobar, que presentaba este sábado la lista con la que va a concurrir a las próximas elecciones. No sé si os ha llamado la atención algunos de ellos. Una lista en la que está la exconsejera de Desarrollo Autonómico, Leonor González
Menorca, que va en el número 2, también vemos a Miguel Sainz, ahí lo vemos justo a la derecha, al lado de Leonor, y cierra la exalcaldesa de Logroño y actual secretaria general del partido, Cuca Gamarra. En el puesto anterior a Gamarra también figura otro alcalde, José Luis Bermejo. ¿Qué os parece? Pues yo creo que Conrado ha elaborado una lista sin sorpresas, pero porque es lo que necesita. Necesita un equipo y se ha rodeado de la gente que ha sido de su confianza en los últimos meses o en los últimos años, y eso me parece fundamental en un equipo, que haya un núcleo potente, además un núcleo que yo creo que lo ha establecido en torno a 3 ejes. Un poquito el tema económico, hay varias personas muy especializadas en el tema económico, como por ejemplo Leonor, en el tema social, como Celia o otras personas, y también en el tema urbanístico, con 2 arquitectos en los primeros puestos, porque al final el emblema que se va a hacer de ciudad es que sea una ciudad abierta, en la que se dialogue, pero que se consensúe el modelo de ciudad, porque si yo creo que este equipo de personas que ha configurado Conrado se caracterizan no por los radicalismos ni excentricidades, sino por ser personas tranquilas y dialogantes, que es un poco el discurso que va lanzando el candidato frente a lo que ha hecho el actual equipo de gobierno, ¿no? ¿Qué os parece por aquí, Jorge, por ejemplo? ¿Sorpresa tú te has llevado o no? No, porque... A ver, ¿reconoces esas realmente no conozco a todas las personas que van a la candidatura, evidentemente a los 3 primeros sí, y tengo mi opinión de cada uno de ellos, porque algunos de ellos he trabajado de manera intensa en la anterior legislatura con ellos, pero hombre, a nadie se le escapa que una lista electoral no tiene que ver con un equipo, sino más con los equilibrios de partido. Yo desconozco los equilibrios, en estos momentos ignoro cuáles son los equilibrios del Partido Popular en el Ayuntamiento de Logroño, pero tiene que ver con eso más que con rodearte de un equipo. Estas cosas son ciertas. En cualquier caso, tampoco hay mucha renovación, ¿no? Es decir, quienes ocupan los puestos de salida, los cabezas de cartel, son conocidos, pero bueno, hay que esperar. Un equipo no hay que juzgarlo por las caras, sino bueno, por luego la acción de gobierno o de oposición que ejerzan, con lo cual pues, bueno, pues las cartas ya están sobre mucho suerte Venga, a todos. una opinión. Bueno, al final sí que estoy un poco de acuerdo que al final es una lista que habrá tenido en cuenta muchos factores, sí que bastante diversidad, hay caras muy conocidas que sí que es verdad que igual alguna persona pues igual corresponde a etapas pasadas, pero sí que hay personas que bueno, pues que entran con muchas ganas, con mucha ilusión, con mucha juventud, y luego sobre todo que conocen muy bien cómo funciona la administración local y la administración autonómica, ¿no? Así que nada, si los ciudadanos otorgan la confianza a estas listas, pues llegará el momento de demostrar que efectivamente, más allá de ideas y de esto, pues llega el momento de la acción y a ver qué tal. Esta semana se supone que tendremos también sí, novedades, eso iba a ¿no? decir, Una que vez que ya para el fin de Concha semana... ya hizo público su lista, no voy a decir su equipo, como decía Jorge, su lista. Falta ahora el equipo de Gonzalo Capellán, que se está haciendo se supone que un poco será de rogar, este sábado. y ahí sí que puede tener lugar un poco ese equilibrio de partido, ¿no? Que ahí puede estar el mérito también, pero yo creo que también será el equilibrio de comarcas, un poco lo que ha hecho Conrado también, de que haya presencia de todos los barrios. Es importante, en la lista se ve gente de Yagüe, de La Estrella, del Cortijo, de Barea, es decir, que Logroño no solamente es el núcleo del centro, sino que haya presencia también. Pasa un poquito a nivel regional, que se repartirá el peso entre todas las comarcas, ¿no? Los 7 valles que articulan la región. Bueno, tenemos que esperar hasta el sábado a ver qué pasa. Bueno, antes de irnos a Seventina, porque ya nos queda muy poquito tiempo, sí que hemos estado antes hablando con Javier Marca, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Hemos hablado de ese plan de refuerzo que ha hecho la justicia a consecuencia de la huelga de los letrados de justicia, pero ahora se suman los funcionarios. No le ha dado mucha importancia, yo creo que más bien le ha restado, ha dicho que va a ser como una huelga, unos paros bastante breves, y no sé qué lectura puedes hacer tú o qué opinión tienes desde dentro. Hombre, pues la verdad es que es una cuestión que además yo creo que medio lo hablamos una vez aquí, que esto se veía venir. Es decir, es evidente cuando hay dos partes, cuando una administración negocia un convenio, digamos, franja con una parte de los funcionarios, evidentemente se va a encontrar que la otra parte va a querer una negociación y unas condiciones
pues al menos similares o unas propuestas similares. Y pasa por la parte de los letrados y de los trabajadores de la Administración de Justicia. Es decir, los letrados siempre han querido mantenerse aparte del conjunto de los trabajadores y negociar sus propias condiciones, y ahora, bueno, pues nos encontramos con esa otra parte. Es decir, que al final lo que defendemos, al menos de las organizaciones sindicales, es, bueno, pues el conjunto de los trabajadores, negociar las condiciones de todo el sistema de justicia, que va desde los letrados hasta el último de los trabajadores o trabajadoras de la Administración de Justicia, para que todo funcione. De parcelar la negociación y ofrecer prebendas a unos grupos y a otros, pues al final tiene estas consecuencias que alarga el conflicto, además de manera innecesaria, y que, bueno, pues que va a haber que darle una solución. Esto es como quien negocia buenas condiciones con los pilotos de Iberia, pues al día siguiente se va a encontrar con que el personal de tierra también querrá negociar con Iberia una mejora de sus condiciones. Entonces, estas cosas se veía venir, esto se veía. Desde la ignorancia de un ciudadano de pie, chapó y un aplauso por lo bien que negocian y que les va a salir bien, porque a la larga, como dices, pues sí les ha funcionado a unos y a otros, pero también un tirón de orejas, aparte del aplauso, en cuanto a que, como se vio en la pandemia, casi todos los sectores o los trabajadores de un país somos esenciales, ¿no? O la mayoría somos esenciales, que sin la colaboración de unos y de otros esto no funciona. Si cada profesión o cada oficio hiciéramos lo mismo para mejorar nuestras condiciones, el país se cerraba, o sea, continuamente. Es que deben tener un poquito de solidaridad con todos los ciudadanos que tienen casos abiertos, que es que hay casos auténticamente llamativos, muy serios, y de familias que lo están pasando mal porque sus sentencias no llegan. Sí, pero el retraso, por ese retraso. Pero el retraso que lleva en la modernización de la Administración de Justicia es brutal. Las reclamaciones de ese colectivo llevan décadas encima de la mesa y se las ha ignorado una y otra vez. Y ahora nos quejamos de que hay un problema. No, la gente tiene derecho a reivindicar lo que cree que es justo, y además no solo reivindicar salarios, sino las condiciones de trabajo y cómo se ejerce la justicia, porque es que es un verdadero despropósito muchas cuestiones de que no somos capaces de modernizar la administración ni de invertir lo suficiente para, no solo en recursos de personal, claro, sino en recursos. Pero ¿quién está pagando esa responsabilidad? El que no es responsable. Todos, el ciudadano de pie. Estaba aquel día y lo veíamos venir. ¿Verdad que sí? Estabas ese día. Bueno, han abierto esa brecha que parece que hay voluntad de diálogo y la quieren aprovechar, que es lícito, ya veremos. Bueno, pues nos vamos a Seventina, vamos a ver qué nos cuenta. ¡Ay, señor de mi vida! ¡Ay, no puedo más! ¡Estoy que echo el pulmón por la boca! ¡Ay, maja! Vengo en bici. Sí, en bici, como lo oyes. Me la ha dejado mi vecina, que tenía una ella en el trastero, no la usa. Digo, déjamela, no la vuelvo a coger. ¡Ay, qué horror, maja! Si no se puede. Años hacía que no me montaba yo en una. Pues, ¿qué dice el alcalde? Que hay que ir en bicicleta. No, que se le ha metido entre ceja y ceja. Bici, 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 todo el día con la bici, todo el día con la bici. Digo, voy a probar la bici. Última vez. Ay, la madre que lo echó. Yo no estoy para estos trotes, Ahora, el Pablo Hermoso lo lleva por bandera. Bueno, a tanto ha llegado la cosa, la tontería de la bici, que lo ha puesto como asignatura en los colegios. Tócate el papo, Maripili. ¡Ah! Aprender a circular en bici, como lo oyes. Es una clase normal y corriente como cualquier otra. Bueno, y él se ha colado en una de ellas. Míralo, míralo. Ahí estaba esta mañana. Claro que sí. Ahí lo tienen. Cuidado que sale. Con su camisita, sus zapatitos, su casco. No tiene problema el caballero. Ay, no hay bici que se resista al afán del alcalde por vaciar la ciudad de coches. Es así. Claro que sí. Claro que sí. Dentro de poco, hasta los taxis van a ser bicicletas en Logroño. Te lo digo yo. Mira, así vamos a andar. Así, como en la India. ¿Qué es eso del vehículo a motor? Si eso está ya pasado. Eso es como el pantalón pitillo que ya no se lleva. Hemos vuelto al campana, a lo de antes, al mecanismo de manivela. Y todo gracias al alcalde. Bueno, hay quien dice, esto dicen las malas lenguas, aquí en mi barrio, que está tan obsesionado que hasta el pasillo de su propia casa es un carril bici.
Se levanta por la mañana, se levanta de la cama y va a desayunar por la izquierda. Para ir a la ducha, intersección rotonda, marca con la mano, giro y al baño. ¡Es tremendo! Ay, para que luego digan que no hay políticos comprometidos, ¿eh? Bueno, de hecho, en las elecciones, él ya no se presenta como Pablo Hermoso de Mendoza, ahora es Pablo BMX. Claro, tiene nueva imagen de campaña y todo, y nuevo lema, ¿eh? Vota Pablo y te llevas un casco. Vota izquierdas y te llevas rodilleras. Ay, señor, en fin, yo voy a seguir practicando, pero con la estática. Me voy a quedar en casa, a ver si viendo la tele o lo que sea. No sé, chica. ¡Hala! Bueno, pues yo creo que está muy bien enseñar a los escolares a usar la bici, ¿no? Exactamente. Que sepan por dónde tienen que ir, que es muy saludable. Cuanto antes, mejor. Así es. Bueno, ¿de bici sois alguno aquí de bici? ¿Tú? Sí. Yo de joven, ahora Tú ya. de joven, ya no. Yo de vez en cuando. Lo bueno es que tenéis aparcabicis en la puerta del estudio. Tenemos. Y algunos lo usan, ¿eh? Compañeros que lo usan. Yo debería Se empezar necesitan ahora. muchos más Sí. en la ciudad de Logroño. Hay que hacerlo. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Nos vamos, les dejamos ya con los deportes. Adiós, buenas noches.